Estados Unidos se prepara mientras la Corte Suprema se acerca a una decisión sobre el explosivo caso Bronson. Jack Smith, conocido como un despiadado enemigo del cuero de las trompetas, encontró su destino en la bahía de Guantánamo. Hay más de 500,000 de acusaciones selladas que acusan a las élites globales. Comenzamos. Toda la información de este video fue compartida por el canal de la letra 17 del abecedario. Estados Unidos se prepara mientras la Corte Suprema se acerca a una decisión sobre el explosivo caso Bronson. Este fallo monumental podrá devolver a Donald J. Trompetas al poder, destrozando el establishment y marcando un cambio radical de regreso al pueblo. Patriotas, estén preparados. Ese es el punto de inflexión que el mundo ha esperado. La nación está nerviosa mientras la Corte Suprema considera este caso histórico. Este posible fallo no es solo una cuestión legal, se trata de recuperar el corazón y el alma de Estados Unidos. Si la Corte falla a favor de Bronson, validaría lo que millones han creído, que el sistema ha traicionado al pueblo. Imagen del impacto. El trompudo podría regresar a la oficina oval antes de lo esperado, y una tormenta de cambio arrasaría cada rincón de Washington. Para los patriotas, no se trata solo de restaurar a un hombre en el poder, se trata de justicia, integridad y responsabilidad. Si la Corte Suprema se pone del lado de Bronson, podría sentar un precedente, encendiendo un esperado ajuste de cuentas para aquellos que manipularon el sistema. Este podría ser el próximo hito militar que hemos estado anticipando, una señal de que el verdadero cambio está aquí. El movimiento de la letra 17 del abecedario lo predijo. Los seguidores de las publicaciones de la letra 17 del abecedario han esperado durante mucho tiempo un momento como este, un evento crítico que despertaría a la nación. Algunos creen que esto podría activar el sistema de transmisión de urgencias, permitiendo que la verdad eluda el control de los medios y llegue a cada estadounidense directamente. Los patriotas han especulado que Starlink de Elon Musk podría desempeñar un papel creando un nuevo canal de comunicación que finalmente permita a la gente ver la realidad más allá de la sombra de los medios. Los medios tradicionales han ignorado los casos que cuestionan la narrativa del establishment, pero no podrían mirar hacia otro lado si la Corte Suprema falla a favor de Bronson. La FCC exige el cumplimiento de los medios en eventos nacionales críticos, pero la pregunta sigue siendo, ¿los medios cumplirán con su deber o silenciarán esta historia también? Si la Corte Suprema se pone del lado de Bronson, la respuesta de los medios será reveladora. Los patriotas están preparados para ser su propia fuente de noticias, haciendo eco de las palabras de Elon Musk. Ustedes son las noticias ahora. El evento de miedo para la camarilla. Muchos creen que un fallo favorable desencadenaría un evento de miedo, no para asustar al público, sino para señalar a la camarilla que su poder se está desmoronando. Este evento podría ser la advertencia definitiva para quienes se han escondido detrás de estructuras de poder corruptas. No seremos nosotros, el pueblo, quienes estaremos atemorizados, sino aquellos que creían que eran intocables. El panorama político cambiaría de la noche a la mañana, lo que provocaría una oleada de patriotismo y demanda de transparencia y rendición de cuentas. Esta decisión marcaría un despertar a medida que Estados Unidos regresa a los principios sobre los que se fundó. Este caso es una advertencia a la camarilla de que su era de control está llegando a su fin. Si Trompetas regresa, será una victoria para el pueblo, un paso hacia la recuperación de nuestra nación y un nuevo amanecer de justicia y patriotismo. Mientras la Corte Suprema delibera, Estados Unidos se encuentra al borde de la historia. Esta decisión
podría reavivar un movimiento que no se puede silenciar. Cada latido, cada patriota observa, esperando ver que se haga justicia y se restablezca la voz del pueblo. Esto es más que una sentencia, es el futuro de Estados Unidos lo que está en juego. Solo se está esperando el momento preciso para anunciar el resultado de manera oficial. Cada pieza a su debido tiempo. Nota de tu servidor. Como pudieron escuchar, el evento de miedo, entonces, no es para el público, es para el cabal. Así que mantengámonos en calma y alegres de saber que no habrá un evento de miedo para la población. Siguiente información. Jack Smith, conocido como un despiadado enemigo del güerito de las trompetas, encontró su destino en la bahía de Guantánamo, condenado por traición en un tribunal militar el 4 de noviembre. Los sombreros blancos arrestaron a Smith en julio, después de que la jueza Aileen Cannon desestimara los cargos falsos contra trompetas, lo que llevó a su rápido traslado a Guantánamo. A pesar de su resistencia y sus constantes negaciones, calificando sus acciones de meras órdenes entre comillas, el juicio de Smith expuso su síndrome de trastorno y su odio profundo hacia el trompetas, que se mostró cuando culpó a trompetas de su situación, incluso en su celda. En septiembre, JAG elevó los cargos de Smith a alta traición, con una recomendación de pena de muerte. La furia de Smith llegó a un punto de ebullición cuando entró en rabia y el 4 de noviembre se enfrentó a su destino en la sala del Tribunal Sur de Guantánamo. El vicealmirante Darcy E. Crandall presidió el tribunal, con 3 oficiales del Cuerpo de Marines de Estados Unidos. Smith, que había declarado a su abogado incompetente, no tenía una defensa real e insultó repetidamente al almirante, llamando al tribunal un tribunal popular. Las pruebas presentadas fueron condenatorias. Los documentos de los propios dispositivos de Smith revelaron una escalofriante venganza, junto con un pago de $4.2 millones y un estipendio de $86,000 por día del Departamento de Justicia. El oscuro diario digital de Smith lo mostró proclamándose como el único individuo calificado para tratar con trompetas, prometiendo hacer que se arrepienta de su existencia. La respuesta de Crandall fue rápida. Usted se jugó a sí mismo, detenido Smith, y debe responder por sus crímenes. El panel apenas tardó 5 segundos en declarar culpable a Smith, condenándolo a la horca por su traición. Aunque se retrasó inicialmente, la ejecución de Smith estaba programada para el viernes. En la mañana de su ejecución, Smith se enteró de que Trompetas había ganado las elecciones contra Kamala Mascarilla Harris en una victoria aplastante. Cuando le mostraron las noticias, Smith se derrumbó y gritó: «No, esto no puede ser verdad. Trompetas hizo trampa». Horas después, se paró frente a la horca, mientras un capellán de la Marina ofrecía los últimos sacramentos. Smith se negó y dijo enojado: «Si Trompetas es presidente, no hay Dios». El almirante Crandall le recordó: «El reinado del Estado profundo está terminando y todos los que lo ayudaron se enfrentarán a la justicia». El cuello de Smith se rompió poco después, lo que marcó un final justo para un notorio agente del Estado profundo. A todos los veteranos y héroes en servicio activo les debemos esta victoria sobre la tiranía a su sacrificio. Dios los bendiga a todos. Nota de tu servidor. Yo no estoy a favor de la pena de muerte, mas tampoco entiendo ni juzgo los procedimientos de la alianza. De la forma que sea, me alegra saber que se está haciendo limpieza y la luz va ganando, si no es que ya ganó. Quisiera saber qué piensa de la pena de muerte la fuente infinita. ¿Tú qué piensas? Déjame tu opinión en los comentarios. Seguimos. Siguiente información. Había más de 500,000 de acusaciones selladas
que acusaban a las élites globales de niñofilia, traición y otros crímenes contra la humanidad, que ya habían pasado por el proceso judicial y estaban esperando ser notificadas para arrestos y tribunales militares. Muchas de estas acusaciones tienen que ver con una red internacional de tráfico sexual de niños dirigida por el Vaticano, que estaba conectada a un sistema de túneles subterráneos DOMS llenos de niños, utilizados en rituales satánicos de sacrificio infantil, torturados por su adrenocromo, abusados por su inocencia, algunos producidos a través de experimentos genéticos. Bajo la dirección del presidente Trompetas, la Alianza Militar Global de Sombrero Blanco ha estado rescatando a esos niños de los túneles de adoración de Satanás de la élite desde 2017. Nuevas filtraciones confirman DOMS allanados en las operaciones militares más grandes de la historia, millones de niños rescatados, redes de tráfico global, rituales y experimentos genéticos expuestos. Mientras Trompetas y varios fiscales generales estatales, junto con sus 740 investigadores, han estado trabajando en esas acusaciones desde el 2016. En otras noticias, evidentemente el Estado Profundo demócrata todavía planea instalar a Mascaria Harris en la presidencia de los Estados Unidos antes de la inauguración del Trompetas y luego declarar la ley marcial para que los títeres Illuminati puedan permanecer en el poder para infligir su agenda del Estado Profundo de adoración a Satanás. Si eso no funciona, tienen aún más complots de asesinato hacia el Trompetas en la mezcla. Se descubrió que la ENFEMA militar del Estado Profundo ordenó al personal que no ayudara a las víctimas del huracán de Florida si tenían carteles del Trompetas en sus patios. Peor aún, y lo que no se informó en las noticias falsas de los principales medios de comunicación, fue que ENFEMA tenía 350 remolques estacionados en el aeropuerto Wurtsmith de Oscoda, junto con un arsenal de grado militar, además de haber construido prisiones subterráneas, búnkers ocultos y centros de detención listos para usar para la remoción de las víctimas del huracán como parte de su agenda de despoblación. ENFEMA, la Agencia Federal para Emergencias, es una de las agencias más corruptas creadas, donde los sombreros negros han estado envueltos en crímenes en contra de la humanidad. Por supuesto que la limpieza también hará su justicia allí. Este video sí tiene activada la opción para poder hacer comentarios, solo que todos serán sujetos a revisión. Así es que, muy querido hater y spammer, no pierdas tu tiempo en echar tu basura aquí, ya que nadie leerá tu porquería, por no decir otra cosa. Queridos suscriptores y miembros del canal, si les gustó el video, no olviden darle like. Si aún no estás suscrito, te invito a que lo hagas. Dale clic en la campana de notificaciones en todas para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video. Comparte este video y con quien lo compartas, pídele que se suscriba. Con esto me ayudas mucho. También te recuerdo que hay membresías para unirte al canal desde $1.50 mensuales. Muchas gracias a todos los que ya son miembros del canal por su gran apoyo. De verdad que se los agradezco con todo mi corazón. Muchas gracias y muchas bendiciones.